Cátedra de Derecho Civil 6 y Derechos de las sucesiones de la Facultad de Derecho de la UNR a hacer uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias, ya los y las saludé. Bueno, en primer lugar, estoy muy contenta y muy agradecida, primero, bueno, con el Colegio de Abogados y Abogadas de la ciudad de Tucumán, que ha organizado de manera conjunta con el Instituto de Derecho Sucesorio de la ciudad de Rafaela este evento, que me ha permitido dirigirlo, y de alguna manera poder, realizar el trabajo de extensión que cualquier carrera de especialización requiere, es decir, poder presentar algunas de las actividades que nosotras realizamos dentro del marco de la especialización en Derecho Sucesorio. También valorar la importancia que tiene la formación permanente y la importancia que tiene que los colegios, bueno, a mí me parece que alguien ha compartido pantalla, ahí estamos, bien. Entonces la importancia que tiene, como les decía, el hecho de la formación de todos y todas los colegiados. Lo primero que me parece importante, ahora vamos a hablar de algunas cuestiones de organización del curso, y es que tiene que ver que con la gran cantidad de asistentes resulta particularmente importante poder cumplir con las reglas, lo que tenga que ver con cerrar los micrófonos, con no compartir las pantallas como para que no ocurra lo que ocurrió recién, es decir, tratar de alguna manera de cada uno y cada una aportar el granito de arena para que, digamos, se pueda escuchar las conferencias de todos los disertantes que participan de este curso, que son de primerísimo nivel, y a quien también les estoy profundamente agradecida, ya que desinteresadamente han aceptado a venir a compartir algunas cuestiones o temáticas del derecho sucesorio, que en realidad la idea es que tengan una enorme impronta práctica, ¿no? Que esto es lo que, digamos, desde los colegios es lo que de alguna manera siempre intentamos hacer, ¿no? Llevar adelante o justificar o demostrar la incumbencia profesional de esta noble profesión que es la nuestra. Así que bueno, no me voy a extender y ya cedo la palabra a la coordinación para que en muy pocos minutos expliciten algunas cuestiones que veo que hay algunas preguntas y demás para que queden claro, y ya después vamos rápidamente a la clase. Muchas gracias. Previo a dar comienzo a la primera clase, les informamos algunas cuestiones organizativas. Recordamos que se entregarán certificados solamente a quienes hayan asistido como mínimo a 7 clases. Por cada clase se les enviará por mail un formulario Google que contendrá unas pocas preguntas de múltiple choice sobre aspectos de la clase. Deberán contestar el formulario y de esa forma justificarán su asistencia a cada clase. Solo se registrará el presente de los que se encuentren inscriptos. Dicho formulario permanecerá abierto solo por 1 hora contada desde que finaliza la clase. Transcurrido dicho periodo, se cerrará y no podrán justificar su asistencia al curso. Quienes no completen el formulario serán considerados como ausentes. Deben tener la precaución de completar el formulario respetando cada campo. Por ejemplo, deben poner el apellido primero y luego el nombre, a los fines de que el sistema contabilice las asistencias correctamente, ya que en caso contrario el sistema no va a reconocer sus asistencias. El formulario se completa y se envía una sola vez por cada clase. Les recordamos además que en el Zoom deben identificarse con su nombre y apellido para que podamos darles ingreso a la clase. Deberán renombrarse si utilizan otro usuario de Zoom. Los datos de acceso al Zoom de cada clase serán enviados por los diferentes canales de comunicación. Cualquier duda que se les presente durante el dictado del curso, les recordamos que los canales de comunicación con la coordinación son el correo electrónico posgradosucesiones@gmail.com o mediante Telegram.
Para unirse al grupo, si lo desean, pueden hacerlo mediante el enlace que les fue enviado a sus correos electrónicos y que también lo vamos a copiar por el chat del Zoom. Durante las clases podrán enviar chat por privado a las coordinadoras, quienes se encuentran en la sala identificadas con el fondo de pantalla del curso. Con el objetivo de una mejor optimización de la clase, durante la exposición no se podrán realizar preguntas verbales. Durante el encuentro se habilitará un formulario para que puedan realizar allí sus preguntas y al final del encuentro se van a responder 10 preguntas sorteadas al azar. Ahora sí, iniciamos con la clase. El tema correspondiente a la clase de hoy es cuestiones relacionadas con el estado de indivisión hereditaria y estará a cargo de la doctora Mariana Iglesias. La doctora Mariana Iglesias es doctora en Derecho por Universidad Nacional de Rosario, abogada especialista en la magistratura por la UNR también, magíster en asesoramiento jurídico para empresas por la Universidad Austral, profesora titular de Derecho Civil 6 y Derecho de las Sucesiones en la Facultad de Derecho de la UNR, directora de la especialización en Derecho Sucesorio de la Facultad de Derecho UNR, docente de posgrado de diferentes carreras de esta facultad y del resto del país. Ha dictado numerosas conferencias en el país y en el extranjero. Autora de numerosos libros y artículos de su especialidad, entre los que se destacan el libro Proceso Sucesorio de editorial R.I.U.S. y Derecho de las Familias y las Sucesiones, en coautoría con la doctora Krasnau, de editorial La Ley. Es miembro del Instituto Centro de la Academia de Derecho de Córdoba, se desempeña como abogada litigante, ejerciendo liberalmente la profesión. Ahora sí, Mariana, te escuchamos. Bueno, he preparado un pequeño PowerPoint, así que voy a compartir pantalla. No sé si lo ven bien al Power, me dicen. Bien, ahí la veo María que me está aseverando, así que ya me quedo tranquila. Bueno, la primera clase en realidad lo que hemos pensado para el día de hoy es el tema de la indivisión hereditaria, que es un tema verdaderamente, digamos, por lo menos a mi modo de ver, siempre me ha parecido muy importante y además con un enorme impacto práctico, ¿no? Porque realmente durante todo el estado de indivisión es donde se transita digamos, una buena cantidad de tiempo el proceso sucesorio, por lo cual suceden una cantidad de cuestiones que son las que vamos a trabajar hoy. Básicamente la idea, nos vamos a centrar en algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos de los comuneros sobre la propia cuota, con los comuneros y los bienes de la masa hereditaria, es decir, singularmente entendidos. Vamos a hablar de administración de la herencia, y además también digamos, hay otros temas que tienen que ver con la indivisión hereditaria, pero que digamos, están asignados a otros docentes. Ahí, digamos, hay alguien que está rayando, que se ve que ha compartido pantalla con la pizarra, así que por ahí le pedimos que presten atención para que se pueda ver el Power, que aparece en una cantidad de rayas. Bueno, bueno, se ve que las rayas quedan. No sé si dejo de compartir y vuelvo a compartir si esto se soluciona. Perdón, a ver. Mariana, figura que es Soledad Miguel. La persona Bueno, que a ver, ahí. Soledad, si por ahí... Exacto. Bueno, volvemos a compartir, porque ya que hice un Power tan lindo que me quede todo rayado, tampoco es justo, ¿no? Ahí estamos. Bueno, vamos. Bueno, les decía que, digamos, uno de los temas que vamos a abordar eran los que vamos a abordar ahora, y además otros temas que están reservados para otros profesores
que también, digamos, de alguna manera se generan dentro de la indivisión hereditaria, pero que yo no los voy a abordar porque están asignados a otros docentes. Lo mismo va a ocurrir con el tema del contrato de cesión de herencia, en el cual, si bien yo voy a abordar algunos temas con una impronta más del derecho sucesorio, el doctor Carlos Hernández después los va a mirar desde una perspectiva más contractual. Digamos, para poder identificar, digamos, dentro de qué lugar vamos a utilizar o nos vamos, digamos, a situar la problemática que vamos a hablar hoy, yo quiero decir que la indivisión hereditaria es aquella que se genera desde la muerte del causante y hasta la partición, y que se da, por supuesto, en tanto y en cuanto exista pluralidad de herederos. Entonces, a partir de esta situación, que es una situación fáctica y que de alguna manera, digamos, va a repercutir sobre el derecho sucesorio, entonces allí es donde vamos a situar este tipo de situaciones. Pero es verdaderamente importante hablar de la propiedad de los bienes, ¿no? Yo siempre insisto cuando doy este tema de referirme a la importancia o al significado de la propiedad, de la universalidad o de lo que técnicamente se llama la adquisición universal de la herencia, porque a mí me parece que de alguna manera esto es, digamos, el secreto que puede dar solución a una cantidad de situaciones que en general se presentan. Para empezar, si nosotros nos encontramos con un estado de indivisión, porque la persona falleció, dejó bienes partibles o bienes materiales, o bienes de cualquier índole que sea, y hay pluralidad de herederos, lo primero que tenemos que saber es que esos herederos son propietarios de una cuota parte de la universalidad, y que esa propiedad no digamos, no llega hasta la propiedad de los bienes singularmente entendidos. Con esto quiero decir que si una persona tiene 5 Fiat 600 y tiene 5 hijos, esos 5 hijos durante el estado de indivisión tienen 1/5 de la herencia, pero no tienen 1/5 sobre cada uno de los Fiat 600. Y allí está la primera diferencia digamos, las primeras cuestiones bien diferentes que tienen que ver entre el condominio y la indivisión de la herencia. Es decir, que durante el estado de indivisión, al ser propietarios de una cuota parte ideal de la universalidad y no del bien determinado, esto va a explicar una cantidad de cuestiones que son las que vamos a analizar hoy. Por ejemplo, a modo de un simple ejemplo, podemos hablar de los acreedores personales del heredero, del cual yo no me voy a expedir, porque realmente está el profesor Magín Ferrer, que es por supuesto un número 1 en la materia y que se va a dedicar a ese tema, pero sí quiero dar un ejemplo para demostrar esta propiedad de la universalidad. Es decir, si yo soy un acreedor personal del heredero, yo tengo que trabar un embargo sobre la cuota parte ideal. Digamos, no puedo trabar un embargo sobre un bien determinado de la sucesión, entendiendo que ese porcentaje de la universalidad también se extiende al bien determinado. Porque no es así la propiedad. Entonces, este es un primer dato que a mí me parece relevante y que me parece absolutamente importante a la hora de resolver todas las cuestiones que vamos a atravesar hoy. Vamos a comenzar hablando del tema de los comuneros y los bienes de la masa hereditaria tenidos en cuenta singularmente, porque más allá de que no tengamos esa propiedad indivisa sobre el bien determinado, que es lo que sería un condominio, o lo que se generaría una vez que se logra la partición, lo cierto es que hay relación entre los herederos y los bienes individuales o singularmente entendidos. Y esto es lo que de alguna manera vamos a ir trabajando en esta primera parte de la clase. En primer lugar, nos vamos a referir al uso y goce de los bienes hereditarios. Ustedes saben que si bien ha sido una construcción doctrinaria y jurisprudencial durante la vigencia del Código de Vélez, aparece ahora regulado el artículo 2328. Este artículo 2328 nos está planteando que la primera parte, fíjense que el heredero puede usar y disfrutar
a su destino, plantea el 23-28, y en la medida compatible con el derecho de los otros. Es decir, que tiene que haber un acuerdo, a los efectos de que pueda usar ese bien. Es decir, que yo puedo, como heredero, por más que tenga, digamos, seamos varios los herederos, usar un bien de la sucesión hasta que alguien me intime para que a partir de la intimación yo pague lo que plantea el código, una indemnización, palabra que ha sido de alguna manera cuestionada y que quizás resulta más, digamos, correcta, una compensación por ese uso exclusivo. Y por tanto, entonces, a partir de allí, yo voy a saber que voy a tener que satisfacer esa indemnización de la persona que me la ha intimado. Es decir, que en el caso que pusimos al principio, que somos 5 los herederos, si de los 5 herederos solamente intima uno solo, a ese es al que yo voy a deber esa indemnización, pero no al resto. Es decir, que de los 5 herederos, un quinto no va a poder reclamar porque va a ser la misma parte del heredero, otro quinto es el que está reclamando en el ejemplo que hemos dado, y después los 3 quintos restantes, mientras no reclamen, nada va a deber el heredero. ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente la lógica es, ¿podés usar ese bien? Sí, lo podés usar, pero si otro también lo quiere usar en el sentido figurado de decir, bueno, a ver, ¿por qué vos estás usando ese departamento si lo podríamos alquilar y todos obtener una renta? Entonces, a partir de allí es que nace ese derecho a que se pague esa indemnización. ¿Cómo debe intimarse? Bueno, básicamente no hay ninguna regla que determine cómo debe intimarse, es decir, que uno lo puede intimar fehacientemente, ya sea a través de una carta documento, ya sea a través de una notificación notarial, si uno se quiere asegurar que efectivamente lo recibe, de una carta plegada. Pero a mí me parece que dentro del contenido de esa notificación, a mí me parece una buena práctica organizar y plantearle que, bueno, que en realidad lo vamos a intimar para que pague tanto por indemnización, es decir, esa indemnización yo la voy a sacar tomando en cuenta el valor de un canon, digamos, de una vivienda que sea, de una propiedad que sea similar, en el mismo lugar y demás, y voy a tomar ese porcentaje como para poder satisfacer o identificar la indemnización, indicarle que, digamos, en qué cuenta quiero que me lo deposite, indicarle que lo va a tener que pagar por mes vencido, porque esto, volvemos a repetir, esto no es un alquiler, sino que es la compensación por el uso. Puedo plantearle también en esa carta que le intimo esa indemnización a los efectos de hacerle saber que obran en mi poder tasaciones inmobiliarias que dan cuenta del valor de esa locación, lo cual están a disposición. Es decir, digamos, todos los temas o todas las cuestiones relacionadas con esa indemnización que yo estoy solicitando. Muchas veces uno ve que se intima, ¿no? Intimo en los términos del artículo 23-28 a los efectos de que satisfaga la indemnización. Claro, pero no dice cuánto, no dice, es decir, fíjense que estoy intimando, no estoy planteando nada, y de alguna manera entonces, bueno, parecería más ordenado, me parece a mí por lo menos modestamente, se puede opinar distinto por supuesto, que conviene intimarlo de esta manera. Ahora, ojo, si yo intimo y el coheredero de alguna manera no me acepta esa propuesta, porque en general, digamos, cuando se llegan a estos extremos es porque hay algún tipo de conflicto y demás, entonces en este caso, cuando yo quiera ejecutar la deuda que se haya generado, si capaz que pasó 1 año, 2 años, sin que este heredero o heredera, digamos, haya pagado por esa indemnización, y yo requiera demandarlo, a mi modo de ver, en el caso, digamos, de que haya obligación de una mediación prejudicial obligatoria, yo creo que debe requerirse esa mediación, porque no es un tema directamente relacionado con el proceso sucesorio o con un juicio de jurisdicción voluntaria. Y en segundo lugar, a mí me parece que no corresponde ejecutar directamente la deuda, sino pedir la determinación del monto y la ejecución con posterioridad, y allí, digamos, plantear de alguna manera que, bueno, se ha intimado en estos términos, que obraban, que había
estaban a disposición estas tasaciones, habrá que ver si el coheredero contestó o no contestó, etc. Fíjense, a ver quiénes tienen abiertos los micrófonos. Fíjense que también otra perspectiva a esto que tiene que ver con Fanari. Cristina, ¿podés cerrar tu micrófono? Ahí está. Fíjense que en relación a la compensación por el uso exclusivo o indemnización como plantea la norma, fíjense que también hay otra perspectiva, y esto lo plantea este fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires del año 2016, que yo siempre lo planteo y lo traigo porque me parece interesantísimo, porque en realidad lo que está discutiendo este fallo tiene que ver con la situación o con el hecho relacionado a si se requiere ocupar la totalidad del inmueble para poder requerir esa compensación por uso exclusivo o no. En el caso de este ejemplo, se le intima, de este caso, de este fallo, se le intima a la coheredera, y la coheredera contesta diciendo que, bueno, que en realidad ella no tiene obligación de pagar, porque son dos las herederas, porque la casa es enorme y ella está utilizando exclusivamente una habitación. Por tanto, entonces, no corresponde que ella pague esa compensación por el uso exclusivo, indemnización o canon locativo, como dicen muchos fallos, que es, digamos, técnicamente incorrecto. Ustedes igual lo van a ver en varios fallos, pero no es una locación. Y por tanto, como es una sola habitación y no completa el 50% de la propiedad, entonces no corresponde, dice ella, no corresponde bajo ningún punto de vista que pague por el 50%. Y fíjense que la Cámara de Lomas de Zamora le hace lugar a su pretensión. Y entonces le dice que no tiene que pagar, porque precisamente allí está está dentro del 50%. Luego la Corte, por supuesto, no da vuelta ese fallo y con buen tino y dice: reconocida la ocupación exclusiva de una parte del único bien del acervo hereditario por parte de uno de los coherederos, el deber de compensación respecto del coheredero no exige ninguna acreditación adicional de impedimento de acceso a la parte restante. Claro, la coheredera, ¿qué es lo que decía? No, yo estoy usando una habitación y ella puede entrar las veces que quiera. No, no es así, porque digamos, está usando la mitad, pero quizás la coheredera no quiere entrar a la casa o usar la mitad restante, quizás quiere obtener una renta, cosa que le está impidiendo esa otra coheredera que está habitando, ¿no? Siempre me ha parecido un fallo muy interesante. Otro tema que tiene que ver con el uso exclusivo de los bienes durante el estado de indivisión, es otro fallo que yo continuamente también lo planteo. Es un fallo muy antiguo, pero a mí me parece que es un fallo que ha hecho, digamos, de alguna manera un camino interesantísimo en cuanto a el estado de indivisión hereditaria en situación de vulnerabilidad, ¿no? Fíjense que en realidad los hechos, allí se plantea que en una audiencia, fíjense que esto está resuelto por el Tribunal de Justicia de Corrientes, es valiosísimo además el precedente, porque hoy por hoy estamos todos acostumbrados a la constitucionalización y a hacer planteos, digamos, en donde de alguna manera se trabaje desde el punto de vista constitucional. Pero fíjense que este fallo es un fallo del 2009. Y entre los hechos se plantea la situación de un padre de un menor de edad. Básicamente, lo que sucede es que tanto el padre con el niño viven en la casa de la suegra. A este niño había fallecido su madre previo a la muerte de su abuela, es decir, que el niño accede a la herencia de su abuela por derecho de representación, y en el caso lo que se está discutiendo es la posibilidad de desalojar a ese niño que había quedado viviendo con su padre, porque claro, el niño, si bien era heredero por derecho de representación de su abuela, había otros coherederos que también,
por supuesto, querían ir a la partición y que tenían derecho sobre esos bienes. Fíjense que entre los hechos relevantes, a mí me interesó destacar algunos. Dice que en la audiencia que habían celebrado, el padre del menor manifestó que su ocupación era la de changarín, y que en caso de tener que desocupar la casa de su hijo no tenía dónde vivir. Luego, cuando volvió a comparecer al año siguiente, otra vez volvió a decir lo mismo y a manifestar que no se había modificado su situación laboral. También agrega que no tenía recursos para construir una casa, que no tenía otro lugar para ir a vivir. El informe ambiental de la casa esta en cuestión, que era el único inmueble que querían dividir todos los herederos y que habitaban el niño junto con su padre, y además con 2 hermanos más, que como no eran hijos de esa madre, en realidad no formaban parte de esa sucesión. Y allí se dejó constancia que digamos, efectivamente este señor vivía de la venta de verduras que distribuía en su bicicleta, que las características y la construcción del inmueble era absolutamente humilde, y entonces, por tanto, el fallo comienza a plantear de que en realidad, digamos, porque el planteo era que no tenían por qué los coherederos, ni la justicia en general, resolver la vivienda de este niño. Pero fíjense que en realidad el Superior Tribunal de Corrientes deniega la solicitud de la venta de ese inmueble, que constituía la vivienda única de un menor de edad que era coheredero, que concurría a la herencia en representación. Y fíjense qué interesante, yo copié solamente alguna pequeña parte que me gustaría leerla textualmente, porque me pareció muy interesante para realizar algún planteo similar, ¿no? desde una mirada constitucionalizada del derecho sucesorio. Y fíjense que plantea que no se me escapa que en este proceso se tensan 2 valores, ambos tutelados de manera preferente por la Constitución Nacional: la protección de la niñez y el derecho de propiedad. El primero con fuente de derecho internacional de derechos humanos y el segundo en la Constitución. Entonces eso le exigía determinar con precisión el conflicto y reducirlo al mínimo posible. Armonizar los valores ponderando los principios jurídicos aplicables y considerar las consecuencias de la decisión en los valores constitucionales tutelados. Y con esas coordenadas, dice, he de optar en el caso concreto y en vista al carácter provisional de la solución que propicio por la protección de la niñez. Fíjense qué interesante ese fallo, que no me canso nunca de plantearlo, porque muchas veces sucede que nos encontramos con un único bien donde hay una persona en situación de vulnerabilidad, como puede ser una niña, un niño, una persona con discapacidad, un adulto mayor que requiera de una protección. Y bueno, entonces en esos casos no caben dudas que puede generarse esa indivisión. ¿Y por qué puede generarse esa indivisión? Porque en realidad, si bien hay una afectación del derecho de la propiedad en cuanto al uso del inmueble, claro está, esto no hace falta no hace falta ser muy despierto para decirlo, pero lo cierto es que lo único que sucede en el caso concreto es la postergación en el tiempo de la acción de partición. Son situaciones puntuales que ocurren como en el derecho real de habitación del cónyuge supárstite, o también lo que podría pactarse en una indivisión hereditaria, o en su defecto también lo que podría resultar de una indivisión pactada por los propios herederos. Es decir, hay situaciones en donde el derecho sucesorio genera, o en el derecho sucesorio se genera, ya sea por los herederos, por la ley, o ya sea por el propio testador, esa indivisión hereditaria, y nada se ha cuestionado al respecto, y es más, la Corte ha validado numerosos precedentes. Por ejemplo, bajo la vigencia del Código derogado, en el caso de la constitución de bien de familia, claramente la 14.394 decía que se generaba una indivisión a favor de los beneficiarios de ese bien de familia, ¿no? Extremo que yo creo que ahora también puede trasladarse a la afectación de la vivienda. Otro tema que no lo voy a tratar ahora, pero que lo pongo
digamos, lo sitúo para después abordarlo en la sucesión del cónyuge, es la relación del uso de los bienes, ya no de cualquier heredero que usa cualquier bien, sino el uso de los bienes por parte del cónyuge supérstite. Es decir, que allí hay una enorme diferencia que tiene que ver entre el uso de los bienes, en donde requiere y plantea la necesidad de una indemnización, y por el otro lado, lo que tiene que ver, a ver, hay micrófonos abiertos. Ahí, ya lo cerré. Bárbaro. Y lo que tiene que ver con el derecho real de habitación, que tiene una lógica distinta, que en tanto y en cuanto se cumplan determinados requisitos que analizaremos en la clase que corresponde al cónyuge, no hay, digamos, no se tiene que pagar y es un derecho gratuito y vitalicio. También me pareció interesante hablar del uso exclusivo y la pandemia. Fíjense qué interesante este reciente fallo, digamos, de febrero del 2021, en donde se plantea digamos, esta compensación por uso. Habían venido discutiendo estos coherederos el uso exclusivo de los bienes. Entonces, cuando ya sale la sentencia y de alguna manera regula ya el juez, porque dice que la norma, como leímos hoy, el 23-28, si no se ponen de acuerdo, entonces lo va a tener que regular, lo va a tener que regular el juez, regula el juez todos estos extremos, y en realidad, ¿qué es lo que dice el heredero que tiene que pagar esa compensación por uso o esa indemnización? Bueno, en realidad ahora hay un congelamiento de los precios de los alquileres dispuestos por el artículo 320 barra 2020 y la prórroga, y en el marco de la emergencia sanitaria del COVID, yo quiero, digamos, adherirme a esa situación. Y la Cámara, con muy buen criterio, le dice, no, esto no es una locación. Usted está en el artículo 23-28. Ahora, fíjense que así como yo estoy planteando esto, y creo que tiene muchísima razón la Cámara cuando le dice, acá no hay una locación, usted no está incluido de ninguna manera dentro de estos decretos que plantea la Cámara. Ahora, si bien en general yo comparto con esto, ahora, ¿qué hubiera pasado si el que estuviera habitando en ese caso hubiera sido un adulto mayor, o en su defecto hubiera sido un heredero con discapacidad? Bueno, quizás en ese caso, yo creo que la respuesta hubiera podido ser diferente, porque, a mi modo de ver, también, digamos, a situaciones excepcionales, las respuestas son excepcionales. Yo creo que si estamos en un marco de pandemia y tenemos un heredero que requiere digamos, de protección, porque tiene determinadas dificultades, no cabe duda que es posible que se pueda suspender ese pago por esa indemnización por el uso exclusivo de los bienes. Es más, hemos escrito con la doctora Zurraco y con la doctora Carbonari respecto en la editorial La Ley, un artículo en el cual pensamos hasta que hay fondos que pueden ser eventualmente destinados al pago digamos, de alimentos o cuestiones de enfermedad en este marco tan puntual del COVID, en el caso, por ejemplo, de una persona en situación de vulnerabilidad. También me parece que la compensación no solo tiene que ser una compensación de los bienes inmuebles, sino que muchas veces también podemos pensar en la compensación por el uso exclusivo de automotores, ¿no? Ustedes fíjense que muchas veces hay una enorme discusión, porque hay uno de los herederos que usa todo el tiempo el auto, y además el riesgo en el que pone a todo el acervo, ¿no? Esto es el otro tema, porque si esa persona choca, que se haya pagado el seguro, si eventualmente hay algún problema con el seguro, o si hay un límite en la póliza, ¿no? Y de repente lo tienen que pagar todos los herederos si hay algún siniestro o alguna cuestión, ¿no? Y es más, hasta hay algunos fallos en donde han dicho, bueno, en realidad, a ver, acá sí va a responder la sucesión, porque es la titular registral, pero ojo que también van a responder los herederos con el patrimonio personal, porque son los propietarios. Es decir, claramente, si hay un siniestro luego de la muerte del causante, allí no hay una deuda de ninguna manera, porque la persona a la hora del siniestro estaba muerta,
y tampoco es una carga, porque no tiene nada que ver con el mantenimiento, con la conservación de los bienes hereditarios, ¿no? Estos temas que muchas veces se ponen muy de relieve, sobre todo dentro del marco del fuero de atracción. Por tanto, entonces, respecto al tema del automóvil, y más allá de todas estas cuestiones que a mi modo de ver siempre es preferible quizás recurrir al secuestro del automotor o a ponerse de acuerdo todos en decir no lo usamos hasta que no resolvemos qué hacer con el automóvil para evitar dolores de cabeza, existe la posibilidad de poder compensar su uso, ¿no? Y esa compensación, bueno, habrá que buscarle un equivalente. ¿Cómo podemos resumir de alguna manera la indemnización por el uso de ese automotor? Quizás un esquema podría ser en relación al transporte público, es decir, a la cantidad, a cuál sería el gasto con el transporte público, o quizás con un taxi o con un remis, y eventualmente eso, por supuesto, dividirlo siempre, hay que dividirlo en la proporción hereditaria que le corresponde al que reclama. Obviamente que no es lo mismo que ese automóvil sea utilizado con fines, por así decirlo, domésticos, o que el automóvil sea utilizado, digamos, con un fin de trabajo, ¿no? Si de repente tiene una camioneta y la camioneta la usa para ir al campo, para hacer repartos o lo que sea, obviamente que allí el valor, por lo menos a mi modo de ver, también sería factible de que ese valor se eleve. Otra cuestión es si procede el desalojo del heredero por falta de pago. Bueno, realmente no procede el desalojo del heredero por falta de pago, porque el heredero es dueño. Fíjense la situación particular que se genera. Es dueño, pero de una propiedad sobre la universalidad que le alcanza para habitarlo, que le alcanza al resto para poder cobrarle una compensación por uso, pero que no les alcanza a quienes no lo están usando para poder desalojar. Yo creo que sí hay un caso especial, que es el cambio de destino de la cosa o el deterioro de la cosa, porque fíjense que el 2328 habla con mucha claridad de conforme a su destino. Por tanto, entonces a mí me parecería que, bueno, sería factible o viable esa situación. Fíjense que acá tenemos un fallo del año 2018 que dice: es improcedente la acción de desalojo deducida cuando no media obligación exigible de restituir el inmueble, ya que si bien ningún heredero tiene derecho al uso de los bienes desplazando a los otros, fíjense qué interesante cómo plantea muy técnicamente este fallo, esto que hemos venido hablando. Tampoco están los restantes autorizados para demandar el desalojo del coheredero que realiza un uso exclusivo. En tanto, este no es un intruso ni un tenedor, sin un heredero con derecho a una porción indivisa del bien relicto. Eso no lo veo bien, porque no tiene, digamos, un porcentaje del bien relicto. Esto después lo vamos a ver, que en la sesión, digamos, de herencia de un bien determinado, allí claramente ustedes van a poder ver que también la ley lo considera, como recién se los expliqué, cuya determinación e individualización concreta debe tramitarse ante el juez y dentro del proceso sucesorio. ¿Qué es lo que está queriendo decir el fallo con esta situación? Bueno, entonces, ¿cómo lo saco al heredero de allí? Claramente avanzando en el proceso sucesorio y terminando con una partición de la herencia. Fíjense que es un fallo muy interesante. Ahora, fíjense que otro tema también para hablar y para distinguir respecto de los temas que venimos hablando es el tema de la locación. Es decir, claramente con relación a la locación podemos encontrarnos con tres grupos. Por un lado, nos podemos encontrar con el caso de una locación que ya ha sido contratada por el causante de su vida, es decir, que allí se trata de un contrato, que ese contrato se va a transmitir a los herederos, activa y pasivamente. Por el otro lado, nos podemos encontrar con una locación contratada por el causante durante su vida a un heredero, es decir, que en este caso, digamos, si lo contrata con un heredero, ese contrato, lo que tenemos que tener bien en claro es que no se va a extinguir por confusión. Fíjense que allí plantea
en el artículo 931 una definición bien clara al respecto de lo que es la confusión. Y por el último, lo que no es factible para nada es la locación contratada con los comuneros, porque no existe la posibilidad de la locación que se contrate con los comuneros, porque esa locación, en rigor de verdad, es ni más ni menos que lo que aparece regulado dentro del artículo 23-28 que recién nosotros acabamos de ver. Fíjense que allí ustedes tienen, digamos, las tres situaciones. Y por el otro lado, no nos tenemos que olvidar de la situación del artículo 1190, que es el caso de la situación de la continuación de la locación. Fíjate vos que yo recién te estuve planteando, vamos para atrás, que la locación contratada por el causante durante su vida, digamos, el contrato se transmite. Pero acá estoy hablando de que, digamos, el causante era el locador. Ahora, también nos podemos encontrar con que el causante era el locatario. Y entonces, en ese caso, el contrato también se transmite a sus herederos. Se transmite a sus herederos sin ninguna dificultad. Pero también nos puede aparecer una circunstancia especial que tiene que ver con el artículo 1190, y ese artículo 1190, que nos está hablando de la continuación de la locación, es un derecho que se genera en ocasión de la muerte de la persona, y que nos está diciendo que si la cosa locada es inmueble, fíjense que la locación ante el abandono, que no sería el caso, o el fallecimiento del locatario, la locación puede ser continuada en las mismas condiciones pactadas y hasta el vencimiento del plazo contractual por la persona que haya habitado y pueda acreditar que ha recibido ostensible trato familiar durante el año previo al fallecimiento. Es decir que, en este caso se realizó ese contrato de locación, el locatario falleció, quizás tenía amigos que eran sus fiadores y demás, pero ese contrato va a seguir vigente. Y no se va a transmitir a los herederos. Se va a transmitir, o mejor dicho, no se va a transmitir, va a continuar la locación. Fíjate que no es un derecho hereditario. Fíjate que el artículo, o el título del artículo, resulta muy interesante porque está hablando de continuador de la locación, no sucesor, no heredero. Es decir, son dos figuras distintas. Puede ocurrir que se transmita, porque continúen sus herederos, ¿no? Pongamos el caso de que la persona estaba casada y, bueno, el cónyuge, digamos, esto sea, digamos, lo reciba mortis causa, estén bajo el régimen de separación de bienes y concretamente, digamos, se transmita, o puede ocurrir que se encuentre en una unión convivencial y, bueno, que eventualmente pueda el conviviente continuar. Fíjense que también en orden a lo que tiene que ver con el desalojo, ¿no? Fíjense que retomando un poco la idea del contrato de locación digamos, y el problema o la situación en el caso de que el fallecido haya sido el locador, fíjense que en este fallo, digamos, los hechos, dice que la Cámara confirmó que el administrador del sucesorio estaba habilitado para iniciar un proceso de desalojo. Es decir, fíjense que ya no solamente estamos hablando del desalojo dentro del marco del que usa de manera exclusiva los bienes, el cual dijimos no es posible desalojar. Luego fuimos a la locación y dijimos, bueno, acá no confundamos el uso exclusivo de los bienes por parte del heredero con el contrato de locación que eventualmente puede haber realizado el causante en vida como locador o como locatario, o la locación de la persona viva al heredero. En este caso, volvemos otra vez a la primera situación y a la cuestión del desalojo y al tema puntual de quién tiene la legitimación activa para demandar ese desalojo, ¿no? Esta es la otra cuestión. Y fíjense que acá, este fallo, que es del 2018, valida o confirma la posibilidad de que el administrador designado judicialmente se encuentra habilitado para promover el desalojo de un inmueble que forma parte del acervo hereditario, y allí dice que importa un acto de administración, fíjense bien este fundamento, ¿no? Para cuya realización no sería menester una autorización expresa.
Y si bien es práctica de solicitar autorización para iniciar el proceso, no es necesario tal recaudo. Y yo la verdad que con este fallo no comparto. Y a partir de este fallo, y ya abandonando la idea de la cuestión relacionada con la locación, seguimos avanzando en otro tema que tiene que ver con las acciones. Porque fíjense que hay un artículo expreso en el artículo, que es el 2354, relacionada digamos, a los actos que puede realizar el administrador judicial de la herencia, en el cual nos está diciendo, para el cobro de créditos y acciones judiciales, que requiere o bien autorización judicial, o en su caso autorización de todos los copartícipes. Es decir que, para que el administrador de la sucesión pueda desalojar digamos, a un inquilino, a un locatario de un, de un departamento, por ejemplo, de un inmueble que pertenezca al acervo de la sucesión, va a requerir o autorización judicial o autorización de todos los copartícipes, porque si no, no va a tener la legitimación activa, y de allí que, digamos, yo no comparto la posición del fallo. Otro tema también extremadamente interesante es la interversión del título de heredero durante el estado de indivisión, ¿no? ¿Qué es esto de intervertir el título? Y a mí me ha gustado, digamos, para hablar de este tema, traer un poco de dónde surge esta posibilidad. Y claramente, fíjense que si ustedes van al artículo 2368, que es una norma que se encuentra dentro del marco de la partición, allí ustedes van a ver que plantea que la acción de partición de la herencia es imprescriptible, ¿no? Esto es un tema que ya sabemos. Pero fíjate que continúa la norma diciendo que es imprescriptible mientras continúe la indivisión. Pero hay prescripción adquisitiva larga de los bienes individuales si la indivisión ha cesado de hecho porque alguno de los copartícipes ha intervertido su título poseyéndolo como único propietario, durante el lapso que establece la ley. Fíjense que entonces quiere decir que, bueno, ya la cuestión empieza a ser de alguna manera bastante diferente, y tenemos que prestar atención en varias cuestiones, ¿no? Para empezar, empieza a tener ya más que importancia este tema de intimar para el pago de una compensación por el uso exclusivo del bien, ¿no? Porque esto de alguna manera va a impedir que este heredero pueda intervertir el título, ¿no? ¿Y cómo se intervierte el título? Bueno, de alguna manera, a partir de un acto en el cual ese heredero deja de poseer como heredero y comienza a poseer como propietario de ese inmueble. Tiene que haber un acto que de alguna manera determine esta posibilidad de intervertir el título, ¿no? Yo siempre cuento a los alumnos de grado un ejemplo en el cual, si de repente había dos terrenos, y en uno de los terrenos, y eran, digamos, los dos terrenos eran de la sucesión, y en uno vivía una de las herederas, y el otro no lo usaba nadie, y resulta ser que, digamos, pusieron una pileta de natación que también avanzaba sobre el otro terreno baldío, que también, bueno, puede ocurrir que en ese caso, si nadie reclama absolutamente nada, transcurridos los 20 años y cumplidos los requisitos que plantea la prescripción adquisitiva, este heredero puede intervertir su título. Yo les traje un fallo, que esto, digamos, en algún punto está planteando una problemática que es muy habitual, que es precisamente el acto de intervertir, porque yo creo que ahí está el secreto un poco de todo esto, cómo se intervierte el título. Y digamos, transcribí algunos pasajes que me parecieron interesantes. Fíjense que la sentencia que se recurre es un fallo de San Nicolás, bastante reciente, de febrero del 2021, dice que el juez de grado hace lugar a la demanda, declara adquirido por prescripción en favor del actor, dice que digamos, era un inmueble ubicado en tal lugar, dice que para sentenciar así
consideró probados los actos posesorios del actor durante el plazo legal como continuador, escuchen esta parte porque esto es muy importante, como continuador de la posesión de sus progenitores, y señaló que con respecto a la presentación de una coheredera de él, que era también heredera de su madre, como la coheredera se presentó tarde y me dio preclusión, entonces para poder oponerse a esa prescripción y para solicitar que se incluyera ella también en el fallo, porque en definitiva había comenzado esa posesión con los padres que estaban fallecidos, y fundamentalmente con la madre fallecida, de la cual la hermana que se presenta, digamos, tardíamente también era heredera, y entonces, bueno, como esa presentación fue extemporánea, entonces directamente consideró que esos argumentos carecían de sustento y no correspondía a acoger al pedido, y claramente hizo lugar a favor, esa prescripción adquisitiva a favor del heredero. Pero luego la Cámara plantea una cuestión muy interesante, y que yo, esto es lo que les transcribí, que a mí me pareció que es sumamente interesante la cuestión. En primer lugar, plantea la Cámara y se refiere puntualmente a la interversión del título. Y fíjense que me pareció muy gráfico la explicación que hace, que yo creo que les va a servir mucho. Dice que de la lectura de la demanda y de los demás actos procesales surge que el actor vivió siempre en el inmueble que pretendió usucapir, dado que allí, digamos, estaban sus padres, que también habían ocupado con ánimo de dueños hasta su fallecimiento. Luego el actor se dijo continuador, fíjense el planteo equivocado, ¿no? Se dijo continuador de la posesión de sus progenitores, y que así reunía el plazo prescriptivo que le permitía adquirirlo. Y fíjense que allí continúa el fallo diciendo, no obstante el hecho de haber fijado aquel punto de partida de la posesión desde su nacimiento en el lugar, es decir, que en realidad él no plantea un acto que haya intervertido el título, él dice, yo nací en la casa, el actor invocó que su posesión era excluyente de los demás coherederos, pese a la ausencia de un elemento que exteriorizara su voluntad de intervertir el título original. Dice, pues conforme nuestro ordenamiento, nadie puede cambiar por sí mismo, ni por el transcurso del tiempo, la causa de la posesión. Tal como la posesión comenzó, tal continúa siempre, mientras no se cree un nuevo título de adquisición, y quien posee por otro se erige en mero tenedor de la cosa, excepto que exprese actos exteriores que determinan la intención de privar al poseedor de la cosa y produzcan ese efecto. Y es entonces cuando se genera la interversión del título, por la cual cambia la causa. Fíjense qué interesante, ¿no? Muchas veces cuando de alguna manera uno dice, bueno, el tema de la usucapión, porque esto es la usucapión por parte del heredero de un bien hereditario, ¿no? Es decir, bueno, y sí, estuvo 40 años en la casa. No, no. Pero el hecho de que vos estés 40 años viviendo en la casa y pagues los impuestos, fíjate que ahí, acá continúa diciendo el fallo, no le es suficiente. Dice, esa prueba debía exhibir hechos verdaderamente inequívocos de actos positivos de voluntad capaces de revelar esa interversión del título. Es decir, esa intención de privar de la posesión a los coherederos que, al igual que él, eran continuadores de la de sus padres, de la posesión de sus padres, para lo cual no resultan idóneos los actos que exterioriza el ejercicio regular de ese derecho. El pago de servicios, las mejoras hechas para su habitación, la conservación, como así tampoco el testimonio de los testigos que aludieron que siempre vivió allí. Fíjense lo interesante del desarrollo de este fallo. Es decir, el hecho de que yo me quede ahí pagando impuestos y realizando alguna que otra mejora, y bueno, esto no necesariamente importa que sea intervertido el título. Menos aún puede importar que sea intervertido el título cuando la persona dice, yo nací desde siempre. Yo viví allí siempre. Entonces, ¿cuál ha sido el acto que le permitió cambiar ese título para dejar de poseer como heredero y empezar a poseer como propietario? Y esa causa inicial que se haya mantenido por 20 años.
Fíjense que continúa planteando el fallo, dice, esos actos necesarios para tener por intervertido el título no obran en esta causa durante los años invocados para la pretensión de posesión adquisitiva, dado que ninguno de ellos tuvo ese efecto frente a los coherederos a quienes también se les transmitió la posesión. Fíjense que en realidad allí básicamente la cuestión tenía que ver con que quizás le hubiera ido mejor a este heredero si de alguna manera hubiera planteado con todos los herederos la continuación de esa posesión, porque esa posesión, como ahora vamos a ver en el artículo 2280, se transmite a los herederos, pero no el caso de afirmar, bueno, todos sabían que yo vivía acá, yo siempre vivía acá, porque el hecho de que yo viva acá no necesariamente me lleva a la interversión del título. Y continúa el fallo diciendo, la ausencia de invocación de haber intervertido el título para excluir de la posesión a los restantes coherederos, que como el actor son continuadores ipso iure de la posesión de sus padres, y naturalmente la falta de prueba de actos posesorios hace que den vuelta la sentencia de primera instancia y por tanto se quedaron todos sin la posesión. Fíjense que a mí me parece que es un fallo muy interesante, es decir que si lo que nosotros queremos es plantear esta prescripción adquisitiva, esta interversión del título por parte del heredero, tenemos que buscar y delimitar con muchísimo cuidado cuál va a ser el acto que permitió intervertir el título, ¿no? En otro fallo muy conocido, que como tenemos poco tiempo no lo he traído, se plantea que, digamos, era una persona que también había vivido toda la vida ahí, primero sus padres y después él, y todos los herederos eran primos porque eran muchísimos hermanos, y él arregló la casa, le hizo otro piso más, y nadie le dijo nada. Entonces allí, claramente, él plantea como, digamos, como invocación de haber intervertido el título, precisamente toda la construcción. Digamos, las boletas de cuando construye, los planos, etcétera, etcétera, y, bueno, se le hizo lugar a esa prescripción adquisitiva. Otra de las cuestiones que tiene que ver es el ejercicio de los derechos hereditarios indivisos, ¿no? Fíjense que hasta acá, de alguna manera, hemos venido hablando del tema, y ese ejercicio requiere de algunos aspectos previos, y requiere también hablar de algunas cuestiones, como por ejemplo, cómo se ejercen las acciones que correspondían al causante durante el estado de indivisión, ¿no? Y a mí me parece extremadamente importante el artículo 2280, es un artículo que se encuentra alojado dentro de las disposiciones generales en materia de sucesiones, del título de las sucesiones. Allí ustedes verán que la primera parte dice que desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa. Fíjense, derechos, que era lo que veníamos hablando al principio cuando yo les dije, ojo que estamos hablando de una adquisición universal, esto surge del propio artículo 2280, pero también son indivisas las acciones. Es decir, que si yo tengo que demandar una acción, no pueden demandar los herederos cuando se encuentran en estado de indivisión de manera separada, ¿no? De allí que, bueno, no comparto el fallo del administrador porque no tiene facultades expresas, ni porque tampoco contaba con la autorización de todos los herederos, pero sí comparto desde la perspectiva de decir, bueno, si hubiera tenido facultades expresas, no cabe duda que allí están cumpliendo con este artículo 2280. Ahora, fíjense cuántas cosas hay que ver, porque una cosa es, digamos, iniciar la acción y tener bien en claro que esa acción no es indivisible, no es divisible porque se encuentra en estado de indivisión, y otra segunda cuestión es qué pasa cuando esa acción la lleva adelante el administrador judicial de la sucesión. Entonces allí hay que ir y mirar otras cuestiones extras. Dile a papá que te pongo una peli. A ver, ¿hay alguien que tiene prendido el micrófono? Bueno, fíjense que acá nos encontramos con un fallo del año 2019, en el cual plantea que los hijos del coactor fallecido deben ser tenidos por parte en un proceso donde se discute la validez de un boleto de compraventa, sin que sea necesario que se dicte declaratoria de herederos como pretende el accionado, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 2327, esa formalidad carece de fundamento legal,
siendo suficiente con la intervención por derecho propio de aquellos y su intención manifiesta de seguir adelante con el trámite de la causa. Fíjense que este fallo, volvemos a lo mismo, y algo que yo vengo marcándoles, como todas estas cuestiones que se suceden en el marco de la indivisión hereditaria no son compartimientos estancos. No es que nosotros miramos, por ejemplo, el uso y goce exclusivo del heredero, pero vamos a tener otros problemas. Bueno, lo podemos desalojar, no lo podemos desalojar. En este caso estamos hablando, bueno, las acciones, el fallo dice, bueno, todos los herederos tienen que ser tenidos por parte, pero fíjense que ya no nos alcanza nada más con cumplir con que todos los herederos tienen que ser tenidos en cuenta, sino que además ahora se suma un problema más, y ese problema que se suma tiene que ver también con cómo justificamos el carácter de heredero, ¿no? Y entonces acá entra en juego otro tema que tiene un impacto durante el estado de indivisión, y que es el título de heredero. Fíjense que yo no me voy a detener, pero esto ustedes lo marcan y después con mucho detenimiento ustedes lo pueden ver, donde se plantea, digamos, que los herederos forzosos tienen el título de heredero de pleno derecho, es decir, que, digamos, por el juego, más allá que diga sin ninguna formalidad de intervención de los jueces, aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia, esta frase requiere de una interpretación, ¿no? No es que desde que muere la persona yo me convertí en heredero, porque nosotros tenemos también el derecho de opción, este derecho de aceptar o renunciar a la herencia. Lo que está queriendo decir el artículo es, desde que muere la persona, el heredero puede no haberse enterado, pero sin embargo, si opta por aceptar la herencia, esa aceptación tiene efecto retroactivo al momento de la muerte del causante, más allá que se haya enterado 2 años después de la muerte del causante. Esto es lo que quiere decir. Y nos está diciendo que a los herederos forzosos tienen ese título de pleno derecho sin necesidad de que un juez los declare como tal, ¿no? Les dé ese título de heredero, y solamente van a requerir la declaratoria de herederos para el supuesto de la transferencia de bienes registrables. Fíjense que también amplía, porque nos está hablando no de bienes inmuebles registrables, sino de bienes registrables, es decir que, bueno, allí, digamos, si hay que transferir bienes registrables, van a incluir no solamente los inmuebles, no solamente los automotores, sino también habría que pensar, ¿no? Y de alguna manera la doctrina sí lo piensa, las acciones, ¿no? Las acciones de una sociedad anónima pueden ser registrables, bueno, están en los registros de la sociedad, ni hablar las cuotas de una SRL. A diferencia de lo que ocurre con los herederos colaterales y con los testamentarios que requieren de una declaratoria de herederos. Ahora, fíjense que nos encontramos con una aplicación práctica de esta situación. Y así nos encontramos con un fallo del año 19, en el cual se plantea que hay, digamos, que respecto de un proveído en el que ordena a los herederos que acompañen la declaratoria de herederos a los efectos de que se libre una orden de pago a su favor en un juicio del causante. Y allí la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, digamos, interpreta que digamos, que debe revocarse esa orden judicial que ordena o que determina que se requiere la declaratoria de herederos para que se libere una orden de pago, precisamente por la existencia de este artículo 23-27 que dice que otorga la investidura de pleno derecho desde la muerte del causante. Entonces, la pregunta es, a priori, ¿yo estoy de acuerdo? Sí, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo, porque así lo dice el 23-27, pero yo también les quiero agregar una cuestión más. Es decir, una cosa es que eventualmente uno tenga la legitimación, ¿no? Si de repente, vamos a suponer, estos herederos, digamos, en estado de indivisión, tienen que ir a o asistir a una asamblea en una sociedad anónima, ¿pueden participar de esa asamblea? Yo entiendo que sí. Y si me hablan del depósito de las acciones, bueno, yo creo que sí, porque en realidad no puede tratarse al heredero como si fuera un extraño, como si fuera una persona ajena a la sociedad. El heredero continúa la persona del causante y por tanto puede asistir, participar, y a mi modo de ver, mal que quizás los societaristas esto no lo vean bien, pero conforme al artículo
2337 puede ejercer esos derechos. No puede transferirlos, pero sí va a poder ejercer esos derechos. Es decir que, desde esa perspectiva, yo al fallo lo veo bien. Ahora, una vuelta de tuerca más, podemos pensarla en el sentido de la seguridad, que eso ya tiene que ver con otra cuestión. Porque yo muchas veces, a los efectos del pago, yo voy a requerir o voy a necesitar una seguridad. Porque si bien a mí me alcanza con saber que tal persona ha fallecido y si otra me acompaña la partida de defunción y me acompaña la partida de nacimiento en la cual se dice que es hijo, si bien yo voy a saber que es heredero, lo que no voy a tener claro, y es lo que sí me aclara la declaratoria de herederos, es cuántos herederos son, que es un tema distinto. Es decir, es un tema que se relaciona con la seguridad del pago, no con la calidad de heredero, ¿no? Fíjense cómo seguimos otra vez avanzando y mirando todas estas figuras desde distintas perspectivas para no quedar agotados en mirar, digamos, de una manera muy superficial la norma, y vuelvo a reiterar, que no sea un compartimiento estanco sin mirar otras cuestiones. A ver. Bueno, no sé qué ha pasado acá. Ahí vamos. Otro tema, también de particular importancia, tiene que ver con los frutos de los bienes hereditarios, ¿no? Aquí también hay un artículo expreso que nos habla que los frutos acrecen a la indivisión, que esto también es otro tema que muchas veces genera algún tipo de pregunta, ¿no? Bueno, pero ¿y se dividen los frutos? ¿Los frutos a quién le corresponden? Bueno, es importante tenerlos en cuenta de que los frutos forman parte de la partición. Es importante saberlo también porque forman parte de la administración, ¿no? Esos frutos, con lo cual, a los efectos de la regulación de honorarios, de los administradores, de los abogados y abogadas, digamos, de los acreedores de la sucesión, ¿no? Que tienen prioridad, por supuesto, sobre los acreedores personales de los herederos, y que cada vez que estamos dividiendo frutos, estamos haciendo una partición, porque la norma nos dice que los frutos de los bienes indivisos acrecen a la indivisión. Pero fíjense que también resulta muy interesante, a los efectos de eludir la situación concreta que tiene que ver con la administración de los bienes, y que muchas veces resulta altamente conflictiva, es poder, digamos, trabajar durante el estado de indivisión con lo que se llama partición provisional. Fíjense que la partición provisional es aquella partición que es la partición de uso y goce de los bienes, es decir, no divide el dominio de los bienes. Entonces, de esa manera, lo que permite esta partición provisional es que podamos dividirnos los bienes al solo efecto de usarlos y gozarlos. Por tanto, entonces, si tenemos 5 departamentos y somos 5 hermanos y acordamos una partición provisional, entonces de esa manera lo que hacemos es que esos frutos le ingresen a aquel, digamos, que ha sido beneficiado o adjudicatario en esa partición provisional, y entonces, de alguna manera, eludimos, o al menos en relación a esos bienes que forman parte de la partición provisional, eludimos la administración de esa, digamos, de esa herencia. Yo creo que resulta altamente interesante, y sobre todo es una figura interesante de incluir alguna cláusula también de indivisión hereditaria. Yo siempre esto lo aconsejo, porque fíjense que el artículo 2370 nos dice en el último párrafo que la partición provisional no obsta al derecho de pedir la partición definitiva. Entonces, fíjense cómo el juego de varios artículos nos permiten realizar de repente planteos bien preventivos, ¿no? Fíjense que la primera parte del 2329 dice que los frutos de los bienes indivisos acrecen a la indivisión, excepto que medie partición provisional. Luego vamos a la partición provisional, que es un modo de partir, nos dice, bueno, es una forma de división, pero no estás dividiendo el dominio. Es como que, bueno, seguimos en estado de indivisión, pero lo que dividimos es el uso y goce. Y entonces, como el 2329 expresamente nos dice que en el marco de la partición provisional corresponde, digamos, que retengan los frutos el adjudicatario, bueno, terminamos con los problemas de la administración. Pero además tenemos que seguir leyendo. Mariana, disculpa, quedan 10 minutitos, ¿no?
Empecé 18:25. Bien. Empezamos más tarde. Ah, bien, gracias. Bien, ¿no? Lo que digo, si no me corrigen. Entonces, por tanto, en cuanto a la partición provisional, lo interesante además es que como en el último párrafo nos está diciendo que la partición provisional no opta a pedir la partición definitiva, nos parece también muy importante poder plantear indivisiones hereditarias acordadas por todos los herederos para que no terminemos una partición provisional y después nos vengan a cuestionar esa partición provisional. Yo creo que esa partición provisional, si se trata de un campo, tiene que ir con un croquis, quizás una partición provisional puede ser interesante en el caso digamos, de departamentos, en donde quede acordado absolutamente todo y a los efectos de evitar mayores conflictos. Otro tema absolutamente importante es el que se relaciona con la administración de la herencia, ¿no? Ustedes saben que la administración puede ser extrajudicial, que es aquella, digamos, que ocurre o que sucede cuando la persona, digamos, o cuando no hay un administrador designado, en ese caso se aplica el título, el principio rector surge del, digamos, los canales más, digamos, los aspectos más importantes surgen del artículo 23-25, que se relacionan a varios aspectos, tales como que, en primer lugar, esos actos de administración o de disposición requieren la unanimidad de los coherederos. Es decir, dentro del marco de la administración extrajudicial se requiere la unanimidad de los herederos para poder llevar adelante una administración de esta naturaleza. Pero además nos aclara otras cosas más, es que son necesarias las facultades expresas para la contratación y renovación de locaciones, y también para algún acto que vaya más allá de lo que sería la administración normal o la explotación normal de esos bienes indivisos. Y además también te plantea que el hecho de que si un coheredero toma a cargo la administración con el consentimiento de los otros y sin oposición, se entiende que hay mandato tácito. Es decir, si hay uno que va, cobra los alquileres y va y le da a todos y todos le reciben, le hacen el recibo y avanza en una cantidad de cuestiones, entonces allí se entiende que hay un mandato tácito, por supuesto, va a poder seguir realizando estos actos en tanto y en cuanto no se requieran, digamos, las facultades expresas que plantea este artículo 23-25. Es decir que, si tenemos que sintetizar la administración extrajudicial, podemos decir que se requiere el consentimiento de todos los herederos, por un lado, y por el otro lado, es importante destacar que es absolutamente informal la designación. O le damos un mandato a terceros, o a los coherederos, vamos al escribano y hacemos el mandato, o recurrimos al mandato tácito, y siempre vamos a requerir las facultades expresas para aquellos actos que excedan la administración normal o renovación de las locaciones o la contratación de locaciones. Ahora también se presentan, además de este artículo 23-25, que sería la columna vertebral de esta administración extrajudicial, dos clases de actos más. Uno que tiene que ver con los actos conservatorios y medidas urgentes, que son los que surgen del artículo 23-24 y 23-27, y los actos de administración y de disposición, que son los que acabamos de ver, es decir, que sería como la administración normal. Es decir, una cosa es la administración, digamos, normal, que se va a regir por este 23-25, tal como recién expliqué, y otra cosa es lo que tiene que ver con los actos de conservación y medidas urgentes dentro del marco de la administración extrajudicial. Y entonces lo que te plantea, fíjense que digamos, hay muchas personas que piensan que los artículos aparecen como superpuestos, ¿no? Fíjense que de repente podemos ver que los actos conservatorios y medidas urgentes, está el 23-24 y el 23-27 habla de medidas urgentes. ¿Qué diferencia tienen? Bueno, en realidad la diferencia que tienen el 23-24 y el 23-27 está relacionada con la autorización judicial. El artículo 23-24 te dice que cualquiera de los herederos puede tomar las medidas que sean necesarias para, digamos, para conservar los bienes indivisos
que se encuentran bajo su administración, y hasta puede obligar a los coherederos a contribuir al pago de los gastos necesarios, ¿no? Si hay una medida urgente como digamos, algún problema de filtración de humedad, algún problema, bueno, de lo que sea, o algún acto conservatorio, o el pago de los impuestos, bueno, claramente allí van a quedar encuadrados dentro de este 23-24. Distinta va a ser la situación del artículo 23-27, que es una medida urgente en la cual, digamos, puede solicitarse antes del, digamos, del inicio del proceso sucesorio, pero que la característica fundamental que plantea es precisamente que requiere de una autorización judicial, ¿no? Por ejemplo, dice, el juez puede ordenar todas las medidas urgentes que requieren el interés común, entre ellos, autorizar el ejercicio derivado de valores, acciones o cuotas, ¿no? Ya que estábamos hablando recién de lo que tiene que ver con las cuotas o con las acciones, supónganse que son los herederos, supónganse que concurran a esa, digamos, a esa asamblea de la que hablábamos recién, y uno diga, yo la verdad no quiero participar, y los otros dicen, no, sí, tenemos que participar porque tenemos que proteger nuestros derechos. Entonces, ese sería, por ejemplo, un caso en el cual nos podríamos valer de este artículo 23-27, justificando que hay un heredero que se opone, y que esa negativa pone en peligro el interés del resto, porque precisamente se van a tomar allí algunas decisiones más complicadas. Luego, no tengo tiempo, pero es diferente el funcionamiento del heredero ausente. Fíjense que hasta ahora estamos hablando de actos de administración extrajudicial con herederos presentes. Esos herederos presentes tenemos la columna vertebral del 23-25, que es lo general, luego tenemos los actos urgentes con autorización judicial, los actos urgentes sin autorización judicial, pero siempre estamos partiendo de la base que los herederos están todos. Y que la diferencia que hay entre el artículo 23-25 y los actos urgentes que plantean el 23, digamos el 23, que no me acuerdo el número, me olvidé ahora, el 23, acá los tenemos, 27 y el 23-24, la diferencia que tiene es que no van a requerir la unanimidad. Por eso están regulados de manera diferente. ¿Se dan cuenta? O sea, esa es la diferencia, por eso aparecen todas estas normas incluidas en ese estado de indivisión. 23-25, administración normal, requiere unanimidad. Los que requieren autorización judicial o no, sean conservatorias o medidas urgentes, lo que funcionan de manera excepcional porque no requieren la unanimidad. Ahora, el problema acá es el heredero ausente. Que acá la cuestión es distinta, no es que por urgencia hay un heredero que va y realiza los temas. No, acá el problema que tenemos es la ausencia de un heredero. Entonces, en el caso de que haya ausencia, acá el código es mucho más riguroso. ¿Y qué te dice? Los actos otorgados por un coheredero en representación de otro que está ausente, o impedido transitoriamente, fíjense que esta es otra norma interesante que se podría haber utilizado durante el ASPO, se rigen por las normas de la gestión de negocios ajenos. Entonces fíjense que tiene que tratarse de un acto de administración ordinaria, porque para lo otro requieren facultades expresas, tenemos el 23-25. Queda excluido de la responsabilidad de los actos urgentes y conservatorios urgentes. ¿Por qué? Porque acá la cuestión es distinta. Ahora, ojo, si nosotros tenemos un acto urgente y tenemos un heredero ausente, y bueno, entonces nos vamos a valer por digamos, el régimen del acto urgente o conservatorio. Porque si hay una urgencia, el heredero tiene que tomar esa decisión más allá de que no esté la unanimidad o que el heredero esté ausente. Y es importante delimitar dentro de dónde estamos, precisamente por la enorme responsabilidad que tiene este artículo 23-26. Luego me voy a referir, y por último, yo estoy llevando así más o menos el tiempo, me voy a referir a la administración judicial de la herencia. Fíjense que la administración judicial de la herencia, lo primero que tenemos que decir es que aparece regulado dentro del marco del Código Civil y Comercial de la Nación, pero que no debemos olvidar que también tiene que servir de apoyatura a digamos, la normativa procesal provincial de cada una de las provincias. Me parece, digamos, muy importante el artículo 2346,
Porque este artículo 2346 nos habla de la designación del administrador. Y en cuanto a la designación del administrador, propone un orden de prelación absolutamente importante de respetar. Fíjense que primero dice, bueno, a ver, los copropietarios de la masa indivisa pueden designar un administrador y proveer el modo de reemplazarlo. A falta de mayoría, y acá nos quedamos. Fíjense entonces, acá tenemos unas primeras diferencias. El administrador extrajudicial debe ser, digamos, en la administración ordinaria, debe ser elegido por unanimidad. Ahora, si vamos a la designación del administrador, entonces acá nos podemos presentar ante el juez y, teniendo la mayoría, proponemos el administrador que queremos, cualquiera, tercero, coheredero, cónyuge, el que sea. ¿Qué mayoría? Bueno, no lo expresa el Código Civil y Comercial, pero todos hablan de mayoría de capital. Muy bien, tenemos la mayoría de capital, designamos un administrador. Ahora, también puede ocurrir que nadie tenga esa mayoría que plantea este artículo. Entonces, en ese caso, el Código plantea un orden de prelación que no puede ser dejado de lado por el juez en la designación. Es decir, que la designación, en el caso de que sea parte, debe cumplir con el artículo 3 del título preliminar, es decir, debe tratarse de una decisión razonablemente fundada. Y el orden de prelación que plantea de alguna manera la norma nos está diciendo que en primer lugar la designación debe recaer preferentemente por el cónyuge subpartite, a falta o renuncia o carencia de idoneidad de a los herederos, y excepto que haya razones especiales que lo hagan inconveniente, entonces se puede designar un extraño. Es decir que es la última ratio la designación de un extraño. ¿Y cuándo podemos ir a la designación de un extraño? Bueno, nos podríamos encontrar con quizás un cónyuge, una cónyuge que de repente tenga una depresión muy grande y que los hijos que sean los otros herederos sean todos menores de edad. Bueno, entonces en ese caso obviamente no va a quedar otra opción que el administrador sea un extraño a la sucesión. Pero no podemos designar a un extraño porque sí. Ahora, fíjense una cosa de en qué otros supuestos de alguna manera pueden permitirnos que se designe a un extraño. Y fíjense que la designación, plantea este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, dice que la designación de un tercero como administrador de la sucesión debe mantenerse, pues se fundó en la litigiosidad entre los herederos, uno de los supuestos contemplados en el Código Civil y Comercial para ello. Bueno, yo no estoy tan segura que sea uno de los supuestos contemplados, eso no lo comparto tanto, pero de todas maneras sí creo que la litigiosidad entre los herederos, cuando llegue a tal entidad que de alguna manera pueda generar una incompatibilidad de intereses, a mí me parece que es absolutamente viable plantearlo a los efectos de poder eludir ese orden y poder ir a la designación de un tercero. Otra de las cuestiones que tiene que ver son, digamos, con las funciones que va a tener este administrador, más allá de lo que surge del 2353, porque estoy con poquísimo tiempo, porque empezamos bastante más tarde, que esto, digamos, ustedes lo pueden leer, simplemente de alguna manera marcarles que cuando dice puede por sí solo enajenar las cosas muebles susceptibles de perecer, depreciarse rápidamente o cuya conservación es manifiestamente onerosa, bueno, son situaciones realmente muy excepcionales, y por supuesto la recomendación para el administrador es que efectivamente pueda justificar que se trata de un bien de esa naturaleza. Y por el otro lado, también me parece extremadamente importante retomar un poco la idea de 2354 que hoy estuvimos viendo respecto a que requiere este administrador de la sucesión autorización judicial o, en su caso, de los copartícipes para poder cobrar créditos del causante, continuar las acciones promovidas por él, iniciar las que son necesarias para hacer efectivos sus derechos y presentarse en los procesos en los cuales el causante fue demandado. Es decir que, bueno, ojo, porque no es que nombramos un administrador y el administrador puede hacer lo que quiere. Para estas cuestiones requiere o que estemos todos de acuerdo, ese sería
un caso, quizás esto puede ser suplido con la presentación de la designación de administrador, en la cual firman todos los herederos, y todos esos herederos dicen, le vamos a dar facultades para que haga tal cosa, tal otra, para que cobre créditos, acciones judiciales. Bueno, el juez lo da, no tiene facultades expresas del juez, pero está en un escrito judicial que, digamos, que después tiene como consecuencia esa resolución de designación, donde hay digamos, donde están de acuerdo todos los herederos, con lo cual podría claramente poder cumplir con la exigencia del artículo. Por último, y como último tema, es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, el título que está incluido, va a servir tanto para la rendición de cuentas de la administración extrajudicial como la judicial. Por supuesto que la rendición de cuentas judicial va a ser muchísimo más rigurosa en el sentido de que, digamos, judicialmente lo que está planteando el código es que se comience con una rendición de cuentas trimestral. Fíjense que el Código Civil y Comercial plantea dos tipos de rendición de cuentas. Por un lado, una rendición trimestral, salvo que se pida un plazo diferente, y luego la rendición de cuentas definitiva, que es la que va a permitir definitivamente liberar de responsabilidad al administrador. En el artículo 2362 habla de la forma de la cuenta, ¿no? Entonces dice que si todos los copropietarios de la masa indivisa son plenamente capaces y están de acuerdo, la rendición de cuentas se hace privadamente, quedando los gastos a cargo de la masa indivisa, y si no, debe hacerse judicialmente. Es decir, que plantea y dice, bueno, a ver, si hay una designación judicial, pero se quieren rendir las cuentas de manera extrajudicial, no hay problema. Y si hay una administración extrajudicial y se quieren rendir las cuentas judicial, tampoco hay problema. Pero además, ahí hay un celular que está marcando la pantalla, pero bueno, ya vamos terminando. Pero bueno, pero por el otro lado, también tenemos que tener en cuenta que si hay herederos o herederas que son incapaces, no va a quedar otra opción que para que sea liberado ese administrador de la sucesión, recurra a la... Ay, por querer borrar eso, ay, esperen que me falta una cosita. No va a quedar otra opción que recurrir a la administración judicial. Pero a mí digamos, quiero detenerme un minuto en esto de que no solamente nos quedemos con las normas que corresponden al derecho sucesorio, tener en cuenta que está regulada la rendición de cuentas. Es decir, que más allá de las normas que plantea el Código Civil y Comercial de la Nación en materia sucesoria, también tenemos que tener en cuenta qué es lo que se entiende por rendir cuentas. Y entonces el artículo 858 nos dice que se entiende por cuenta la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un acto singular. Hay rendición de cuentas cuando se las pone en conocimiento de la persona interesada conforme a lo dispuesto. Y además los requisitos. Dice que tiene que ser hecha, que es el 859, de modo descriptivo y documentado. Incluir las referencias y explicaciones razonables necesarias para su comprensión, acompañar comprobantes de los ingresos y de los egresos, excepto que sea de uso no extenderlo, concordar con los libros que lleve quien las rinda. Es decir, que para hacer una rendición de cuentas, no es que yo agarro una bolsa, tiro todos los papeles y le doy los papeles, o como muchas veces vemos, en el mes tal gasté tanto, no. Tiene que además cumplir con otros requisitos. Con estos otros requisitos. Y también para pensar, en el caso de la administración extrajudicial, es este fallo. Porque en el caso de la administración judicial, nosotros no tenemos ninguna duda, porque lo ha designado el juez, de que tiene obligación de rendir cuentas. Porque ha sido designado administrador, entonces la primera etapa del juicio de rendición de cuentas no lo tenemos que seguir. Ahora, si es un administrador extrajudicial, lo primero que tenemos que solicitar no es la rendición de cuentas, es solicitar que tiene, digamos, la determinación de la obligación de rendirlas, y una vez que el juez las determina, que ordene esa rendición de cuentas. Y fíjense que tan cierto es esto que miren lo que pasa en este fallo del 2018. Dice, la demanda de rendición de cuentas intentada por un coheredero
contra quien estaría administrando bienes que integran el acervo hereditario debe rechazarse, ya que el accionante debía acreditar la administración, al menos de hecho de los bienes, como recaudo para determinar si existe la obligación de rendir cuentas, máxime cuando en el proceso sucesorio no se nombró administrador ni provisorio ni definitivo. Muchísimos fallos hay en este sentido, porque uno se larga a intimar la rendición de cuentas, muchas veces extrajudicial, y esto uno lo puede hacer, no las rinde, rechaza, y después va a sede judicial. Y cuando uno va a sede judicial y no tiene, digamos que efectivamente tiene obligación de rendir esas cuentas, entonces lo primero que debemos hacer es que se determine la obligación de rendirlas y ofrecer toda clase de pruebas que justifique, que determine que en realidad ha sido administrador. La otra parte dirá que no, nosotros diremos que sí, y a partir de la prueba el juez dirá es administrador y por tanto rinde cuentas, o no es administrador, y la cosa terminó allí. Bueno, de esta manera quería avanzar en algún tema de cesión de herencia, pero no se preocupen porque esto se vuelve a ver dentro del marco de la clase de contractualización. Me extendí por ahí en algunos temas más que me parecieron sumamente importantes para el ejercicio de la profesión y que, digamos, no lo van a ver en otro módulo, ¿no? Bueno, a ver, las coordinadoras... Mariana, si te Sí. parece, empezamos con algunas preguntitas hasta que nos avisen, porque también tenemos que entregar el Zoom. Ah, perfecto, bueno, muy bien. Bien. No sé si hay Bueno, preguntas. leo la primera. Sí. Para solicitar el canon locativo, ¿es necesario que esté efectuada la declaratoria de herederos? ¿Puede suceder que haya un presunto heredero habitando en el bien del acervo mientras se desarrolla la sucesión? A ver, digamos, volvemos al mismo tema del que hablábamos hoy. Si se trata de un heredero forzoso, ese heredero forzoso, digamos, tranquilamente va a poder intimar sin ningún tipo de dificultad el uso y goce de esos bienes hereditarios. Ahora, con relación al que lo está ocupando, que ahí la cuestión, digamos, puede tener alguna vicisitud, que es que en realidad nosotros tenemos que tener la convicción de que efectivamente sea heredero, ¿no? Porque nosotros podemos intimar el uso, digamos, la compensación por el uso y que nos conteste, todavía no he aceptado ni rechazado la herencia. Me encuentro dentro del Estado, digamos, dentro del derecho de opción. Entonces ahí, en esos casos, a mí me parece que una medida, y esto por lo menos es lo que hago yo en mi estudio, ¿no? Una medida práctica, puede ser interesante hacer una constatación judicial en la cual uno se presenta y le solicita al heredero que le diga, bueno, quién es y en qué carácter está ocupando. Entonces, a partir de ahí uno va a saber si en realidad está ocupando en carácter de heredero, que diga, no, yo estoy ocupando porque soy el heredero, porque en el apurón el heredero va a contestar lo que se le ocurra, va a contestar, porque en general esas medidas que a uno se le aparece el oficial de justicia, obviamente que a los que no están acostumbrados un poco los inquieta. Entonces, me parece que ese sería un esquema para saber concretamente cuál es el carácter en el que está ocupando, ¿no? Y esto me parece que es muy importante para todo. Es muy importante para el que, digamos, para los acreedores, para todos. Es decir, cuando nosotros vamos, ya sea en este tema o en cualquier otro, contra un heredero, lo primero que tenemos que tener es la certeza de que aceptó la herencia, porque este es el punto. De que aceptó la herencia, porque lo que consolida la propiedad de los bienes es la aceptación de la herencia. Si nosotros tenemos una persona que ha realizado cualquiera de los actos de aceptación de la herencia que plantea el código con meridiana claridad, entonces nosotros vamos a poder decir que aceptó la herencia, y si es un heredero forzoso, no nos interesa menos aún la declaratoria de herederos. Pero tenemos que tener esa convicción. Cuando uno lo hace de repente, digamos, extrajudicialmente, lo peor que le puede pasar es que le conteste cualquier cosa a la carta documento y demás, y la cuestión no va a pasar de allí, de la ida y vuelta de las cartas documento. Ahora, el problema eventualmente se va a presentar cuando
si uno tiene que accionar judicialmente. Porque si uno acciona judicialmente y de repente, digamos, la respuesta es, yo no soy heredero, porque todavía estoy dentro del derecho de opción, tengo 10 años para aceptar o renunciar a la herencia, y ahí el problema es grave. Porque previo a todo, lo que yo tengo que hacer es, si no tengo claro si es o no heredero, y por eso es un tema que me parece importante plantearlo ahora, creo que hay una clase de este tema también, por eso no me he querido, digamos, no he querido pisar las clases de mis colegas, es importante intimarlo a los efectos de que se expida esa persona sobre si acepta o si renuncia a la herencia, y para ello tiene un plazo de 1 mes a 3 meses, y además esa notificación tiene que ser judicial. O sea que es muy importante este tema de la aceptación de la herencia. Yo creo que siempre es un tema, como yo siempre digo, como medio devaluado la aceptación de la herencia, y realmente es un tema absolutamente importante, muy importante, la aceptación de la herencia, porque es lo que consolida la propiedad de los bienes. Mariana, la otra pregunta que sigue sería, ¿cuáles actos serían significativos que permitan la intervención del título? Ah, muy, muy, muy interesante esa pregunta, ¿no? Es realmente es difícil de poder decir tal o cual acto. Yo creo que tenemos que buscar cuáles son los actos que dan cuenta de una posesión, ¿no? Digamos, actos posesorios. ¿Cuáles son los actos posesorios? Si de repente yo estoy dentro de un lugar, ¿no? Que es un terreno, y el terreno aparece todo alambrado, entonces, bueno, en ese caso, el hecho de que yo haya alambrado y luego adentro haya hecho un corral, y entonces el corral, y voy, y tengo una persona adentro que va y trabaja y cuida a los animales, y así 20 años, y ninguno de los herederos dice absolutamente nada, yo creo que claramente la realización de ese corral, que sería el inicio de todo, sería la interversión del título, ¿no? Y a mí me parece, digamos, yo les quise traer, es un tema absolutamente interesante, porque hay una cantidad de jurisprudencia en distintos sentidos. Yo tenía, obviamente que no hay tiempo para esto, pero es como para dedicarle, no sé, toda una tarde a todos estos temas, sobre qué es lo que puede considerarse, porque así como hay fallos de esta naturaleza, y que a mí me parece que lo importante era traerles este tipo de fallos, porque por si uno se encuentra con algún juez o jueza que resulte más riguroso, también hay otros fallos en donde el tema es más flexible, ¿no? Porque yo creo que en el fallo ese, si en realidad este heredero no dejaba afuera a la hermana, no había problema de que hiciera lugar a esa prescripción adquisitiva. Quizás para mí en ese caso la solución más adecuada podría haber sido que se haga lugar a la prescripción adquisitiva a los dos, porque verdaderamente estamos hablando de quizás 40, 50 años que estuvieron viviendo todos ahí, que nadie le reclamó la propiedad. No parece razonable pensar de que allí no habría un acto posesorio y de repente, pero creo que quizás esto nos demuestra cómo hay que tener cuidado en el planteo de la demanda, ¿no? Que es lo que a mí me parece que allí hay una mayor dificultad, por lo menos en el caso ese puntual. Y la importancia también de tener en cuenta que la posesión se transmite a los herederos, siempre se transmitió, los actos, digamos, la posesión de una persona se transmite a sus herederos, pero ahora lo tenemos también escrito dentro del propio artículo 2280. Así que bueno, ahí va la respuesta. Otra de las preguntas, Mariana, es ¿cómo sería la forma de pactar que no se reclamara indemnización por uso exclusivo? ¿Se hace por instrumento privado? Nos preguntan, ¿necesita homologación? No, yo entiendo que siendo todos mayores y capaces, y ellos renuncian a pedir obviamente que siempre esa indemnización o esa compensación por uso es a futuro, es decir que, digamos, no es para atrás,
Entonces, si yo estuve 5 años habitando en la casa de mis padres y mis hermanos no me pidieron nada y de repente por alguna cosa que hice que les molestó, en realidad me empezaron a reclamar, no me van a poder reclamar los 5 años para atrás, me van a poder reclamar de los 5 años hacia adelante. Ahora, poder reclamar a futuro, digamos, siempre se puede renunciar. Ahora, esas renuncias a futuro pueden eventualmente encontrar alguna, digamos, alguna dificultad, si acaso, ¿no? Pero sí, digamos, es renunciable el derecho a pedir esa compensación por uso exclusivo, de la misma manera que es renunciable el derecho real de habitación del cónyuge subparte, ¿no? Cuando veamos el tema de la sucesión del cónyuge, yo ahí traigo varios fallos en donde hasta se acepta la renuncia tácita del derecho real de habitación en algunos fallos, ¿no? Después, ustedes cuando los vean van a ver digamos, el cuidado que uno tiene que tener cuando ejerce la profesión con relación a todos esos temas. Bueno, Mariana, tenemos que cerrar porque desde el colegio nos solicitan el Zoom, que lo tienen que entregar. Bien, bueno, esto es como un aula en serio, o sea, nos tenemos que ir porque vienen otras personas. Bueno, yo estoy enormemente agradecida por la convocatoria, espero que les haya sido de utilidad y por supuesto, bueno, quedamos a disposición para cualquier inquietud. Es bueno que puedan sumarse al Telegram, porque, digamos, quizás la comunicación es más sencilla y más rápida. Si pasa cualquier cosa con un formulario, directamente allí lo plantean. No lo podemos hacer por WhatsApp porque acepta solamente, creo que, no sé, yo no soy muy ciber, pero 150 personas, creo, 200 personas, y bueno, acá hoy han sido 700 asistentes, con lo cual, entonces, nos pareció bueno, aunque no lo usemos tanto, ir al Telegram, y entonces es mucho más sencillo. Si pasa cualquier cuestión, ustedes directamente ahí lo ven. Acá preguntan cómo es el Telegram. El Telegram es lo mismo que el WhatsApp. Ustedes lo bajan, es una app que lo bajan a su teléfono y es un Messenger. Es igual que el WhatsApp, nada más que en vez de ser WhatsApp es Messenger, ¿no? Es como decir la marca de un auto o la marca de otro auto. Es digamos, es dos cosas diferentes. Si ustedes, yo no sé mucho, pero según lo que me explicaron, creo que si ustedes cliquean directamente en el propio correo ya los va a derivar, y si no, bueno, bajan lo bajan directamente si lo abren desde del correo del celular, ustedes lo abran, ahí automáticamente los va a derivar a la app y van a poder conectarse. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y todas, les dejo un cariño muy grande y nos estamos yendo. Chao. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Luego, muchas gracias. Luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Chao, chao, hasta la próxima. Un gusto Chao, verte como chao. siempre. Chao, qué suerte. Hasta luego, buenas noches. Chao, hasta Buenas luego. Termino.